Profe, disculpe. Sí, dígame. Subió el... Ya, lo que vamos a ver ahora son una función cuadrática. ¿Qué cosa es una función cuadrática? Es un ejemplo, un caso particular de una función polinomial. ¿Qué cosa es una función polinomial? Es una función de la forma p de x igual a sub n por x elevado a n, más a sub n menos 1 por x elevado a n menos 1, más puntitos, a sub 1 por x más a sub 0, ¿ya? Esta es una función, se llama polinomial de grado n, porque su representación es un polinomio, donde este a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0, son números, son coeficientes, son números reales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y es de grado n porque la máxima potencia de x es n, por lo tanto el a sub n que acompaña al x elevado a n tiene que ser un número real, cualquier número real distinto de 0, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso particular, la función cuadrática es cuando este n vale 2. Por lo tanto, la forma de una función cuadrática tiene la siguiente estructura: f de x igual a por x elevado al cuadrado más b por x más c, donde la es distinto de 0, de forma tal de que esto sea de grado 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a graficar las funciones cuadráticas? Por ejemplo, la idea es que nosotros consideremos esta forma ax cuadrado más bx más c, donde vamos a tener la primera observación. La función cuadrática que tiene esta forma, uno siempre la puede llegar a expresar de esta manera, ¿de acuerdo? Donde el vértice corresponde al h y al k que aparecen acá. Por ejemplo, pensemos nosotros, acá, para que ver un ejemplo, donde efectivamente supongamos que nosotros tengamos f de x igual a x cuadrado más x menos 1, ¿ya? En este escenario, el a vale 1, el b vale 1 y el c vale menos 1, ¿cierto? Entonces, para que nosotros podamos tomar esta estructura, no siempre va a ser posible, pero en la mayoría de los casos, nosotros tenemos que llevar esa función, escribirla de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan acá, esto que está acá va a ser lo mismo que nosotros tengamos x menos 1/2 al cuadrado. Esto que estoy haciendo yo se llama completación de cuadrados. ¿Qué cosa es la completación de cuadrados? Cuando uno toma una expresión y la escribe donde uno de los términos es algo al cuadrado. Entonces, ¿cómo uno elige qué escribe acá? Primero el x al cuadrado, como el x está al cuadrado, el x se pone ahí. Después uno tiene que poner acá lo que acompaña a x, con signo y todo, partido por 2. Fíjense que aquí lo que acompaña el coeficiente x es un 1, por lo tanto, y con un signo positivo, por lo tanto ahí ponemos más 1/2. Ese 1 que está acá arriba corresponde al 1 que multiplica el x, ¿de acuerdo? Siempre uno le resta ese numerito al cuadrado, o sea, le restamos 1/2 al cuadrado. Y el resto lo copiamos tal cual, menos 1. Ese menos 1 que está ahí lo ponemos acá. Por lo tanto, nosotros acabamos de escribir, y si uno desarrolla acá, queda menos 1/4, menos 1, o sea, nos va a quedar x más 1/2 al cuadrado, menos 5/4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué acabamos de hacer nosotros? Fíjense, esto es lo mismo que escribir x más 1/2 al cuadrado más menos 5/4. Pregunta, dada esta forma de la función cuadrática, ¿hemos sido capaces de escribirla de esta manera? ¿Sí o no? ¿O falta algo todavía? ¿Tiene esta forma? Nos falta algo, ¿no es cierto? Que sería dejarla así. Porque ahí dice x menos algo. El a es un 1, ¿cierto? 1 al cuadrado más menos 5/4. Pregunta, en lo que está escrito acá, ¿tenemos esta estructura? Si miramos esto, tenemos la estructura, ¿cierto? Y ahora sí. ¿Cuánto valdría el a, este a que aparece acá, en este caso? Sería 1, ¿cierto? ¿Cuánto valdría h? ¿Y cuánto valdría k? En nuestro caso particular.
Menos un medio. El h, perfecto, es menos un medio, que no lo puedo escribir, ahí está. Y el k, Menos 5 cuartos. exacto, súper bien. Por lo tanto, fíjense acá, si nosotros la escribimos de esta manera, el vértice, entonces, de esta parábola, es el h, que es menos un medio, menos 5 cuartos. Esto que está acá escrito corresponde al vértice de la parábola. Como el a en nuestra parábola original es mayor que 0, sabemos que la parábola abre hacia arriba. Cuando el a es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Fíjense que ahí está el detalle. A mayor que 0, y cuando la es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Cuando decimos que la parábola abre hacia arriba, estamos diciendo que es cóncava positiva. Si la parábola abre hacia abajo, decimos que es cóncava negativa. En algunos libros, cuando abre hacia arriba, se llama cóncava, y cuando abre hacia abajo, se llama convexo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, ustedes me dicen, pero profe, a lo mejor es muy cuático que nosotros tengamos que hacer todo este trabajo, y la respuesta es sí. Hay una fórmula que nos va a permitir a nosotros, dada una parábola cualquiera, poder encontrar el vértice, el h, k en nuestro caso, sin necesidad de hacer esa completación de cuadrados. Y esa fórmula es la siguiente. Si uno tiene, por ejemplo, la parábola f de x igual a ax cuadrado más bx más c, el vértice de la parábola, que ya vimos que cuando el a es positivo, va a ser un punto, y este punto es un mínimo, y cuando el a es negativo, este punto es un máximo. Entonces el vértice va a ser menos b partido por 2a, esa es la componente x del vértice, y la y es f evaluado en menos b partido por 2a. Y con esta fórmula encontramos cualquier vértice. Por ejemplo, la que habíamos visto recién, que era f de x igual a x al cuadrado más x menos 1, si no me equivoco. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer de nuevo? Identificamos el a, el b y el c. El a es 1, el b es 1 y el c es menos 1. Y sacamos este punto. Primero sacamos la abscisa, que corresponde a la componente x de este punto, y después vamos a sacar la ordenada, que corresponde a la componente y del punto, que es este vértice, menos b partido por 2a, o sea, sería menos 1 partido por 2 por 1, 2, o sea, menos un medio. Después, este menos un medio corresponde al h o a la x. Tomamos la función y evaluamos el menos un medio. Esta es nuestra función, ¿cierto? Entonces, aquí va a ser igual a esto. Menos un medio al cuadrado nos queda un cuarto. Más menos un medio, menos un medio, menos 1. Sacando mínimo común denominador nos queda 4. Sería 1 menos 2, 2 menos 4. O sea, nos queda aquí en este espacio chiquitito, sería menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos, que corresponde al h. O sea, en nuestro caso particular de nuestro ejercicio, el vértice está ubicado, que nosotros lo sabíamos del ejercicio que habíamos hecho antes, en menos un medio, menos 5 cuartos. Ese vértice, en el caso particular de nuestro ejercicio, como el a es mayor que 0, este punto corresponde al punto mínimo de la parábola. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo claro. No, profe, ninguna duda. Ya, súper bien. Ya. Entonces, ya sabemos encontrar el vértice de una parábola. Bueno, aquí hay un ejemplo donde se solicita haciéndolo encontrando, pero yo ya les expliqué el método, así que un ejercicio. Un ejercicio. Ya, un ejercicio. Les voy a pedir que me encuentren el vértice en estos dos ejercicios particulares.
¿Ya? Determinen el vértice de estos dos, mientras yo voy a buscar la calendarización que me solicitó Bárbara. ¿Ya? Tienen 5 minutos para encontrar. Estimadas, ya, en la letra A, díctenme cuál es el vértice. En la letra A, ¿cuál es el H y cuál es el A mí me dio... espera. El H0 me dio a mí. ¿Ya? ¿Y el K? Y el K me dio -1. Preciso. ¿Y en el otro? Ay, del otro profe no alcancé a copiarlo, me había quedado ahí. ¿Ya? ¿Y su compañera? A mí, profe, el H me dio un medio. ¿Ya? Y ¿No lo usted puedo? también entiende un minuto. Un medio, coma. Coma 11 cuartos. ¿Parece? Profe, ya termino. Me quiere escribir el lápiz, así que no importa. Vamos a ver que se me deje de estar taimado el lápiz. Ah, yo lo hice, pero creo que está mal. Me dio 13 cuartos. Me A mí parece. me dio 10 partido en 4. A ver, espérese. Es un medio acá. A ver, voy a escribirlo para irme a la pizarra porque no me está dejando escribir acá. X cuadrado menos X más 3. Voy a ir a la pizarra y lo vamos a hacer con completación de cuadrado y con la fórmula, ¿ok? Bien, entonces teníamos en el B, era f de x igual a x cuadrado menos x más 3. El A es 1, el B es -1 y el C es Ahora me dio 11 cuartos. ya, menos B partido por 2A sería un medio, veamos al tiro, sería igual a un medio. Y el F evaluado en un medio, nos queda un cuarto menos un medio más 3, y esto va a ser igual a 4, 1 menos 2 más 12, y eso nos da exacto, 11 cuartos. Por lo tanto, el vértice es un medio, 11 cuartos. Esto es haciéndolo usando la fórmula directamente. Y usando la completación de cuadrados, sería menos un medio al cuadrado, menos un cuarto más 3, ¿cierto? Nos queda x menos un medio al cuadrado más 11 cuartos. ¿Está bien eso o no? Es 11 cuartos y por lo tanto el vértice está en un medio, 11 cuartos. Y efectivamente es lo que dio usando la fórmula. ¿Ya? No hay problema entonces. Continuamos. Continuamos. Ya, estamos acá. Ya, ahora, para encontrar, bueno, tal como habíamos dicho recién, pero ahora fíjense que aparece una tabla resumen. Si en el fondo el A es mayor que 0, entonces claramente el valor mínimo, fíjense que va a haber un mínimo en el H, K, que ya vimos que eran los puntos del vértice, y el valor mínimo es el K, corresponde a la imagen del H, ¿de acuerdo? O sea, el valor mínimo es K, se llama valor mínimo. Y si el A es menor que 0, estamos en este caso, por lo tanto el valor máximo corresponde al K también, que es la imagen de F evaluado en H. ¿De acuerdo? Aquí aparece un ejemplo específico donde sacamos el vértice y bueno, ahí se ve claramente por factorización o usando la fórmula. ¿Ya? Y ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, otro ejemplo que aparece ahí ustedes lo pueden revisar, lo pueden estudiar porque es más de lo mismo. ¿Ya? Y aquí aparece lo que yo ya les había mostrado, que es la fórmula para poder encontrar el vértice de manera más directa. ¿Ya? Ahí hay 2 ejercicios resueltos. Ahora vamos a usar eso para modelar funciones cuadráticas, ¿ya? Por ejemplo, una aplicación interesante es el rendimiento máximo en kilometraje de un auto.
La mayor parte de los autos dan su mejor rendimiento en kilometraje cuando corren a una velocidad relativamente baja. El rendimiento M para cierto auto específico nuevo está modelado por la siguiente función. ¿De acuerdo? M de S igual a menos 1 partido por 28 por S al cuadrado más 3 veces S menos 31, donde el S es un valor que es mayor o igual que 15 y menor o igual que 70, y S corresponde a la rapidez en millas partido por horas, de acuerdo en este ejemplo particular, en millas partido por hora. Y M se mide en millas partido por gal. Estas son mediciones francesas, parece. MI sobre gal. Ah, me imagino que serán como millas partidas por galones de benzina, una cosa así, me da la impresión de que puede ser. Ya, no importa, vamos a ignorar las magnitudes por ahora. ¿Cuál es el mejor rendimiento del auto y a qué velocidad se obtiene? Entonces nos están preguntando por el punto máximo mínimo. En este caso particular el análisis es similar a lo que hacíamos antes. El A es menos 1 partido por 28, negativo, por lo tanto si es negativo se supone que nuestra parábola es cóncava negativa, ¿cierto? Por lo tanto el punto que vamos a encontrar es un punto máximo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de acá, sacamos lo que es menos b partido por 2a. Fíjense acá, que voy a sacar mi lápiz. Nosotros tenemos el a, que es menos 1 partido por 28, el b, que es 3, y el c, que es menos 31. Como es menor que 0, ya habíamos dicho que nuestra parábola es hacia abajo. Y para sacar el vértice, sacamos menos b partido por 2a, que sería menos 3 partido por 2 por A, que sería menos 2 partido por 28, ¿cierto? O sea, esto va a ser igual a 3 por 28 partido por 2, negativo partido por negativo, se convierte en positivo, nos queda 2 por 14, y 3 por 14 es 42, que es el valor que tenemos acá. ¿Se fijan? Es 42. Por lo tanto, ¿cuál es el valor máximo? Es la función evaluada en 42. ¿De acuerdo? Y M de 42, al hacer el desarrollo, nos queda 32. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el mejor rendimiento del auto va a ser de 32 millas por galones cuando está corriendo a 42 millas por hora. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, perfecto. Yo supongo que sí. Siguiente ejemplo. Ahora, este que aparece acá es un ejemplo que tiene que ver con una cosa más bien de tipo económica, que es maximizar ingresos por venta de boletos, ¿ya? Fíjense que en la estructura de un problema aparecen un montón de letras. La tendencia siempre es asustarse por el montón de letras que aparecen, pero la idea es no hacerlo. ¿Por qué? Porque lo importante de esto es llevar, cada vez que aparezcan cifras, es una información que se nos está entregando para poder llegar a buen término a responder la pregunta que se nos haga, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que leer con calma y no perderse tanto en el lenguaje, ¿de acuerdo? Sino que más bien usar el lenguaje, usar la información en aprovechamiento para que podamos responder de manera correcta. Dice, un equipo de hockey juega en una cancha que tiene capacidad para 15.000 espectadores. Con el precio del boleto a 14 pesos, el promedio de asistencia en juegos recientes ha sido de 9.500 pesos. El promedio de asistencia en juegos recientes ha sido de 9.500 personas, porque estamos hablando promedio de asistencia. Un estudio de mercado indica que por cada $1 que baje el precio del boleto, el promedio de asistencia aumenta en 1.000 personas. Miren qué interesante, porque en el fondo lo que se nos está diciendo es que va a depender del precio del boleto la cantidad de personas que asistan, lo cual tiene mucho sentido, porque obviamente en este momento si alguien dice, ya, vamos a un concierto, uno al tiro pregunta, ya, pero ¿de cuánto estamos hablando? O sea, ¿cuánto vale la entrada? Y si, por ejemplo, estoy inventando, si uno tuviese un presupuesto, no sé, un presupuesto estudiantil, los presupuestos estudiantiles normalmente son bajos. Por lo tanto, por ejemplo, si uno tuviese un presupuesto de una entrada de hasta 10.000 pesos, uno dice, a ver, ¿cuánto vale la entrada? 11.000. Entonces inmediatamente uno dice, lo siento, no voy. ¿Por qué? Porque mi presupuesto para diversión
es 10.000 pesos. Entonces, si esto vale 11.000 pesos, me sale el presupuesto, por lo tanto no voy. Luego, es muy interesante el estudio que se realizó acá, obviamente está en dólares, pero dice que el promedio de asistencia es 9.500 personas. Indica que por cada dólar que baje el precio del boleto, el promedio de asistencia aumenta 1.000 pesos. O sea que si bajamos $1 a la entrada, lo más probable es que la asistencia va a aumentar en 1.000 pesos más, en 1.000 personas más, lo cual es bastante interesante, ¿ya? Entonces, obviamente habría que ver los ajustes y hacer los ajustes de forma tal de conseguir la mayor cantidad de asistentes, pero obviamente cubriendo los precios iniciales, el costo de lo que sale, por ejemplo, generar una producción de un cierto, de un juego de hockey en este caso, ¿ya? Entonces, lo primero que dice, encuentra una función que modele el ingreso en términos del precio de los boletos. Y después de eso, encuentra el precio que lleve al máximo el ingreso por venta de boletos. Y la tercera pregunta es, ¿qué precio del boleto es tan alto que nadie asiste? O sea, y por lo tanto no se generan ingresos. ¿Ya? ¿Ok? Porque alguien puede decir pretenciosamente, no, si cobremos lo que sea nomás, y a este juego seguro que va a ir gente, porque la gente en esta ciudad es fanática del hockey. Ya, pues entonces, obviamente, si uno puede cobrar lo que sea, cobremos una cantidad alta, cosa que ganemos harta platita. Cuidado, porque podría poner un precio donde nadie asista, porque obviamente se sale de los rangos dispuestos para este tipo de evento. ¿Ya? Ya, vamos a la primera pregunta, que dice, encuentre una función que modele el ingreso en términos del precio por boleto. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es el modelo que buscamos? Fíjense que esto es interesante porque para que nosotros lleguemos a un modelo tenemos que tener claro qué es lo que estamos buscando. Y para tener eso claro es súper útil primero expresar verbalmente el modelo, o sea, decir, es esto el modelo que yo ando buscando. El modelo que buscamos es una función que dé el ingreso para cualquier precio del boleto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá. Nosotros vamos a tener que el ingreso es, o sea, en el fondo el ingreso, ¿qué cosa es? La cantidad de dinero que nosotros vamos a percibir. El ingreso va a ser igual al precio del boleto multiplicado por el número de asistentes. Obviamente, cada una persona va a pagar un boleto, 2 personas van a pagar tantos boletos, etcétera, etcétera, etcétera. El precio del boleto, tanta plata. Si asiste una persona, va a pagar una vez el precio del boleto. Si asisten 2 personas, van a pagar 2 veces el precio del boleto, y así. ¿De acuerdo? Primero tenemos que escoger las variables. En este caso, hay 2 cantidades que varían, el precio del boleto y la asistencia, ¿no es cierto? Como la función que buscamos depende del precio, porque se está pidiendo, encuentra una función que modele el ingreso en términos del precio del boleto. Entonces, claramente, en el enunciado del problema se nos dice cuál es la variable que tenemos que definir como X y por lo tanto como variable independiente. ¿Ya? En el enunciado del problema. Entonces nos dice sea X el precio del boleto. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Expresamos la asistencia en términos de X. Ya, primero tenemos el precio del boleto que es X, ¿cierto? En una magnitud X. Después, verbalmente, tenemos la cantidad que baja precio del boleto. O sea, fíjense, la cantidad que baja el precio del boleto. ¿Por qué es 14 menos X? Pregunta para ustedes. Se supone, bueno, que decía el dato que cada vez que bajaba $1, el X sería el dólar que baja. Ah, no, el precio. Se supone que originalmente, como usted dice, claro, dice El boleto vale $14. con el precio del boleto $14, entonces, si nosotros, la cantidad que va a bajar el precio del boleto
si es que ponemos el precio del boleto X dólares. Claro. O sea, pensemos. Nosotros tenemos un boleto que vale 14. Si, por ejemplo, nosotros, fíjense, el precio del boleto fuera X pesos, la cantidad que va a bajar es 14 menos X. ¿Por qué? Porque si el precio del boleto fuese, a ver, 10 dólares, si el precio del boleto son 10 dólares, entonces, ¿cuánto va a bajar? Dice que un estudio de mercado indica que por cada dólar que baje el precio del boleto, el promedio de asistencia aumenta en 1000 personas. Entonces, la cantidad que baja el precio del boleto va a ser 14 menos el X, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el aumento de asistencia? Serían los 1000, Los porque 1000. se supone que, claro, el 1000 sería el Las 1000 promedio, personas, claro, junto con la cantidad de baja del precio del exacto, boleto, que era lo anterior, 14 menos X. exactamente. Ahora, ¿qué vamos a tener nosotros? La asistencia, fíjense que aquí nos dice que tiene capacidad para 15.000, pero dice el promedio de asistencia en juego reciente ha sido de 9.500. Entonces, el promedio de asistencia más el aumento de asistencia, que sería este, ¿cierto? Esa nos daría la asistencia total. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora vamos a establecer el modelo. El modelo que buscamos es una cierta función que podemos llamar R, que da el ingreso para un determinado precio de boleto X. Entonces el ingreso va a ser el precio del boleto, que nosotros ya sabemos que es X, ¿cierto? Porque lo definimos al comienzo, multiplicado por las asistencias. Y las asistencias son las que definimos acá arriba. 9.500 más 1000 por 14 menos X. ¿Se fijan? Y bueno, si uno hace el desarrollo algebraico de esta expresión, o sea, hace 1000 por 14 menos 1000 por X y hace las sumas y las restas correspondientes y el resultado que los que le queda acá lo multiplica por X, nos queda esta expresión que no es otra cosa más que esta expresión que es una parábola. ¿De acuerdo? Obviamente esta parábola la podemos ordenar de la forma que la teníamos antes, con el ax cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? Y en este caso, el a vale 1000, que es lo que acompaña x cuadrado, el b vale 23,500 y el c vale 0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en esta parábola, fíjense que como el a es negativo, nuestra parábola es cóncava negativa o convexa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a obtener un valor máximo cuando x es igual a el h del vértice, ¿no es cierto? Que es menos b partido por 2a. Y ese menos b partido por 2a, haciendo los cálculos, nos queda 11,75. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el precio del boleto es 11,75, nos daría el máximo ingreso. ¿Ya? Que es la pregunta B. Acordémonos que en la B dice, encuentra el precio que lleve al máximo el ingreso por venta de boleto. Por lo tanto, el precio óptimo es 11,75 para que obtengamos el máximo de ingreso. ¿Ya? Y en la pregunta C, fíjense, dice, ¿qué precio del boleto es tan alto que nadie asiste y por lo tanto no se genera ingreso? O sea, en el fondo se nos está preguntando cuánto vale X, de modo que R de X sea 0. ¿Cierto? Entonces, acá simplemente ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado. Tomamos esto igual a 0, hacemos, bueno, las simplificaciones correspondientes, nos queda esta magnitud de acá, podemos factorizar esto por X y nos quedan dos posibilidades. Que X vale 0 o que X valga 23,5. X igual a 0 obviamente no tiene sentido. Uno está cobrando 0 pesos. Si cobramos 0 pesos no va a haber ingreso, eso es obvio. Pero en el fondo el precio del boleto de 23,50 es demasiado alto. Porque en este precio absolutamente nadie asistiría. Y por lo tanto tendríamos ingresos 0. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Ya?
Dice, ahora intente hacer el ejercicio 77. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Profe, una consulta. En el último ejercicio donde le dio 0 era solamente porque estábamos igualando la ecuación a 0, ¿cierto? Sí, resolvemos la ecuación de segundo grado, tomamos esto y lo igualamos a 0. Cuando uno factoriza nos queda x multiplicado por esto igual a 0. Por lo tanto, x vale 0 o x vale 23. Ah, ya, y en ese caso la respuesta, como estaba preguntando cuánto era el mayor precio, o sea, cuánto iba a ser el precio, ¿A qué precio del claro, boleto tan alto, es que tan nadie alto? asiste. Claro, que nadie asiste. Ah, y ahí en ese caso la respuesta sería solamente 23,5. Exacto. ¿Ya está? Ya. Ahora, dice, ahora van a hacer el ejercicio 77. Por acá abajo está el 71, 72, 77. Acá. Ingreso a un estadio. Este mismo ejercicio, si quieren le sacan una foto, porque yo quiero proyectarles el desarrollo del otro, sáquenle foto al enunciado del problema 77. ¿La tienen? Ah, no, ustedes bajaron el apunte, si no me equivoco. Bajaron el libro. ¿Lo lograron bajar o no se pudo? Sí, profe, yo pude. Ya, ya. Entonces el problema 77 necesito que lo resuelvan ahora y que van a usar como modelo lo que acabamos de hacer recién. Esto. Oh, profe, disculpe. Bárbara, ¿lo podría mandar por el grupo que a mí no me apareció en el chat? Ya, no te preocupes, yo lo mando al tiro. Oh, muchas gracias. Pero igual le saqué un pantallazo, profe. Ya, y aquí está la resolución de, del esto. Ya. Entonces les voy a dar, son las 12:30, les voy a dar unos minutitos para que lo resuelvan y los vamos a discutir juntos. ¿De acuerdo? A ver, 15 minutos, ¿estará bien? ¿Sí? Sí. Ya. Tienen 15 minutos para que lo resuelvan. Manos a la obra. Ya, listo. Entonces, ingresos, voy a leer el problema primero y usted me va a ir dando las respuestas y nosotras con su compañera vamos a ir opinando si estamos de acuerdo o no. ¿Ok? Entonces dice ingresos en un estadio. Un equipo de béisbol juega en un estadio con capacidad para 55.000 espectadores con el precio del boleto en 10 pesos, dólares en realidad. El promedio de asistencia en partidos recientes ha sido de 27.000 asistentes. Un estudio de mercado indica que por cada dólar que baje el precio del boleto, la asistencia aumenta en 3.000. ¿De acuerdo? Entonces, se encuentra una función que modele el ingreso en términos del precio del boleto. ¿Cuál es la fórmula que usted llegó? Yo la voy a ir, usted me la dicta y yo la escribo. ¿Ya? Ya, profe. La primera fórmula en la A, Se fue la llegué voz. que le puse I, paréntesis. ¿Me escucha, profe? Ahí sí. Sí, sí. Ya, yo le había puesto que la I, No me, paréntesis X. voy a irme a la pizarra porque no me está resultando escribir. Espera un poquito. Ya. Y igual, Claro, o sea, le puse como muy mayúscula, pero era para representar la función. A mí finalmente me quedó como 57.000 X menos 300 X al cuadrado. 3.000 o 300. 300. No, 3.000 o 30.000. A ver, no, 3.000. 3.000 X cuadrado. es que a mí me quedó, a ver, pensé. Eh, A mí también me dio 3.000x al cuadrado, menos 3.000x al cuadrado, más 57.000x. Ah, no, no, está bien porque nos se comió un faltó. cero, parece. Se comió un cero nomás, Era, estimado. sí, era 30.000. Ah, pero Por 10. déjame. Me queda 3.000 por 10. Y eso le da 30.000. Y 3.000 por X le da 3.000X. Se comió un cero, parece. ¿Sí o no?
Sí, profe, y el primero me equivoqué, no era 57, es 87.000. No, da 57.000. A ver, es 27.000 más 30.000, les da 57.000. ¿Sí o no? A Ana Sí, le... porque ¿Cierto? 50, a la Ana no se le escucha bien lo que está diciendo, pero este es el modelo, 57.000X menos no 3.000. me dio eso. No, sí sé, sí estoy hablándole a Bárbara. Porque claro. ¿Ya? Ujú. Este sería el modelo RDX. Sí, profe, está bien, eran 30.000. Ya, súper. Entonces, estamos todos de acuerdo que sería, que este es el modelo. En la letra B, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ¿para qué valor? Bueno, en este caso el A vale 3.000, ¿cierto? Con signo menos. El B vale 57.000 y el C vale 0, ¿no es cierto? Y como este es menor que 0, vamos a tener un punto que es máximo. Entonces, simplemente en la otra tenemos que responder el menos B partido por 2A, ¿no es cierto? Entonces nos queda menos 57.000 dividido por 2A, que sería menos 6.000, ¿cierto? Entonces nos queda, ahí se van los signos, nos queda 57 dividido en 6, y eso quedó 9,5. ¿Sí? ¿Ana le dio eso? Perdón, profe. ¿Sí? Sí, me dio 9,5. Ya. Y en la C nos Sí. preguntan para qué valor de X R de X es 0. Entonces hacemos lo mismo que habíamos hecho en el ejemplo, que sería este X menos el 3.000 X cuadrado igual a 0. Entonces al despejar, factorizar por X, nos queda, bueno, los ceros los podemos simplificar, estos 3 ceros se van con estos 3 ceros, nos queda 57X menos, menos 3, perdón, 57, 50, factorizamos 3x igual a 0, ¿cierto? Donde claramente el x igual a 0 no corresponde, entonces nos queda x igual a 57 partido por 3, o sea, nos queda 1,9. ¿Le dio eso, estimada? A la Bárbara La C la tuve mal. da eso, ¿no es cierto? Al simplificar, ¿ya? Y si se fijan que el modelo es exactamente el mismo al ejemplo que nosotros vimos, ¿ok? Ya. Fíjense acá, está súper interesante acá, porque aparecen varios ejercicios de aplicación. Entonces, yo les voy a pedir una tarea. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido al comienzo del curso me parece que teníamos un delta de notas chicas, si no me equivoco? A ver, déjenme ver inmediatamente si nosotros tenemos ese promedio de controles, porque yo a veces me confundo con los otros cursos. Denme un minuto. Un minuto. Ya, acá estamos en acá. No, tenemos nosotros solamente 3 cátedras. Bueno, pero independiente de eso, yo les voy a pedir que hagan de tarea 2 ejercicios de aplicaciones para la próxima clase, para que los revisemos, porque en el fondo, mire, el primero, mire, este que está acá es similar al que presentaron ustedes con la trayectoria de un balón, ¿ya? ¿Se fijan? Que es similar a lo que presentó uno de los grupos. Entonces les voy a pedir el problema de tarea, el problema 64, y el problema 75. El 64 y el 75 de tarea para la próxima semana. Los vamos a revisar en conjunto, ¿de acuerdo? Para ver si está claro los problemas de aplicación de la ecuación de segundo grado. La próxima semana lo que vamos a hacer es, vamos a ver función exponencial y función, perdón, les voy a dar el trabajo que ustedes van a realizar, ¿de acuerdo?